Y vamos a comenzar el día de hoy con el tema que cae. Vamos a hacer empeño en comprarlo un micrófono de solapa, ya que me es difícil a mí, la verdad, me cuesta bastante usar micrófono. He tenido ese problema de siempre, ¿ah? Como lo que vez recordamos, son 11 años ya que estamos acá, y son 11 años que he querido tener un micrófono de solapa, pero si Dios lo permite, vamos a comprar uno, ¿cierto? Ahora con el 10%, con el 10% vamos a comprar un buen micrófono de solapa. Tiene que ser uno de buena calidad porque con los movimientos suenan mucho. Entonces me hace falta uno así para las publicaciones. Recordarle que estamos publicando. El otro día estuvimos tocando, y yo les advierto, hermano, o sea, yo creo que ustedes después, más de alguno ve lo que subimos, los cultos, y todo se escucha de repente, las conversaciones, las cosas, porque lo que hace el celular es tomar un ambiente de audio panorámico. Entonces la última grabación escuchaba por ahí unas conversaciones, unos murmullos, ¿ya? Y el problema es que como ahora mismo estamos para afuera, todo lo que nosotros hacemos se ve por mal, ¿ya? Entonces lógicamente hay que tener mayor cuidado. Bien, dicho eso, ¿cierto? Y espero que cualquiera que los toque el 10% aquí, si no me lo compro yo, pues algún hermano de la iglesia puede comprar uno para la obra. Recuerden que todo es para la obra del Señor, ¿ya? Ya llevamos 2 discipulados ya que hemos comenzado este año, después de más de un año y medio aproximado que habíamos dejado en stand-by todo lo que es los discipulados. Dios nos ha permitido nuevamente comenzar con una serie de temas, y he querido empezar por las cosas más básicas que nosotros como cristianos necesitamos saber. El otro día cuando compartía, el tema que nos tocó fue el Jesús histórico. Increíblemente todos los datos que les coloqué, de repente yo decía entre mí, siempre tengo de decir que estamos en lo más básico, pero cuando estábamos estudiando, no son cosas, pareciera que no son cosas tan básicas, porque sinceramente el pueblo cristiano tiene muy poco profundidad en los estudios de la palabra. Y como les decía el otro día, que yo no me considero ni pentecostal, ni bautista, ni ninguna cosa, porque al yo atarme a alguno de estos conceptos como pentecostal, por ejemplo, si me uno al concepto de pentecostal, ¿qué es lo que me pasa? Que voy a ser de los que voy a limitar el poder de la palabra y voy a empezar a decir que la mucha letra mata, y no importa que el mensaje sea cortito, pero que haya espíritu, o el culto estuvo bueno, el mensaje no se acuerdan dónde estuvo, pero hubo manifestación de Dios. Entonces, por eso no me encasillo en pentecostal. Tampoco me encasillo como un bautista, por ejemplo, porque el bautista no cree tampoco en las manifestaciones del espíritu, se enseña harto el cese de los dones y un montón de cosas que nosotros creemos. ¿Cuántos de los que están aquí creen que todavía los dones del Espíritu Santo se manifiestan? Yo creo en eso, ¿ah? Y no lo creo porque quiera ser duro de cabeza y no comprender lo que los hermanos enseñan, sino porque todavía yo logro ver por las escrituras que en ninguna parte de la escritura enseña de que los dones van a cesar. Sí, la escritura dice de que las profecías, todo esto va a pasar, ¿cierto? Y va a venir lo perfecto, pero todavía por lo menos no estamos en el tiempo de lo perfecto, por lo tanto se necesitan los dones, se necesitan los talentos, todas estas cosas para poder todavía edificarnos como iglesia, porque de hecho los dones están para la edificación de la iglesia. Y creo que todavía nosotros no somos personas tan altas, de una madurez espiritual tan alta, que no necesitamos todavía que operen los dones dentro de la iglesia del Señor. De hecho, si nosotros logramos ver la iglesia actual de este tiempo,
es una iglesia totalmente inmadura, hablando a nivel general, una iglesia inmadura, una iglesia con poco conocimiento de la Escritura y que no le da tiempo a la palabra. De hecho, como pasa aquí, pasa en muchos lugares, de repente cuando se empiezan los estudios bíblicos, los discipulados, hay hermanos que dejan de ir increíblemente, dejan de venir porque prefieren un culto donde se adora al Señor mucho más rato y hay oración y tenemos un método de hacer culto, pero de repente los discipulados dejan de venir a los estudios bíblicos y es por eso que en muchas iglesias que menos yo conocí y participé también, el pastor con mucho amor invitaba a la congregación a que se hicieran estudios bíblicos, que vinieran a estudiar de la palabra y llegaban un montón de gente al principio, la primera clase, la segunda, la tercera clase, pero ya después de la segunda o tercera clase no venía ni la mitad de los hermanos, que al final los pastores terminaban diciendo hasta aquí nomás queda esto y nos enseñaba más los estudios bíblicos. Y eso suele pasar, gracias a Dios le doy de que al menos en esta congregación pequeña que nosotros somos, la gran mayoría de los hermanos que se congrega, que viene a buscar al Señor en este lugar, siempre han permanecido también en los estudios y creo que eso ha hecho, y lo he dicho en otras ocasiones, ha hecho de gran bendición para esta iglesia, es que hemos podido permanecer con los discipulados ya 11 años. Por lo tanto, en estos 11 años, los hermanos, sobre todo los que llevamos más tiempo ya discipulándonos, porque acá no solamente está aprendiendo usted, yo también tal vez como la persona que entrego los discipulados también voy aprendiendo. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a informarme, tengo que buscar información, tengo que estudiar, entonces también me ayuda a mí el tener que preparar algo para usted, me ayuda también a mí a tener que ir creciendo espiritualmente. Y le doy gracias al Señor de que en estos 11 años uno ha visto progreso en los hermanos. Quisiera que todos progresáramos mucho más. De hecho yo me digo en lo personal, yo quisiera estar mucho más arriba todavía, pero no puedo dejar de ver progresos que han visto los hermanos, madurez, crecimiento espiritual. He visto los hermanos de alguna forma cuando comparten la palabra, yo los escucho de repente por Facebook compartiendo la palabra en la calle, todo. Se nota que hay un mensaje, que se entrega algo en la calle, no solamente vociferar palabras, sino que se entrega algo, y eso es todo un conjunto de cosas, por la búsqueda personal de los hermanos, pero también el discipulado, la enseñanza que han recibido durante este tiempo. Entonces, como ya empezamos con los discipulados, el primer discipulado hablamos que casi queríamos ser discípulos, y todos los que estamos acá de alguna forma, yo sé que en nuestro corazón queremos ser discípulos, ¿ya? Y en la conclusión que yo he llegado al primer discipulado era que en el fondo, y lo pienso y lo medito ahora, en el fondo, el ser discípulo de Dios ni siquiera es una cosa que tú puedes optar, que tú puedes querer. Al final es Dios el que nos escoge, dice la Escritura. Se los dijo a los discípulos, a los apóstoles, les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros. Entonces, una vez más se refuerza esa doctrina que enseña el apóstol Pablo, que el querer lo produce el Señor. Si tú quieres ser discípulo, si tú estás aquí el día jueves para recibir la enseñanza de la palabra, es porque Dios ha puesto el querer en ti, porque Dios quiere que tú aprendas más, quiere que le conozcas más. Porque aunque a lo mejor este conocimiento nos sirva a nivel eclesiástico, porque conocer cosas de Jesús, o a lo mejor entre hermanos nosotros nos ayuda a conocerlos más y nos alegramos en Él, y a lo mejor nos lo sirve en el uso práctico de la vida. O sea, conocer a Jesús no va a aprender a pelar una papa por conocer a Jesús, ciertamente, pero en tu vida espiritual, en tu comunión con el Padre, ciertamente te va a traer montones de beneficios. De hecho, cada vez que yo estudio y empiezo a mirar la vida de Jesús y empiezo a ver su doctrina, de dónde salió, empiezo a estudiar la cristología, hablar del Jesús humano, del Jesús, el Cristo, del Hijo de Dios, cuando separamos todas estas cosas, uno va viendo la bendición, como uno va cambiando su mente, su corazón se abre a nuevas cosas. Cuando empezamos a conocer a Jesús, ya nuestra mente pequeñita como cristiano empieza a expandirse, empezáis a conocer más cosas, empezáis a abrir tu mente a nuevos temas, a nuevos conocimientos, y ya no tienes miedo a hablar cosas. Por ejemplo, como nosotros de repente
No sé si se acuerdan algunos cuando hemos tenido discipulados, hablando de extraterrestres, hablando de los dinosaurios, y tratando de buscar respuestas en la escritura, tratando de buscar respuestas a preguntas que están, por hermano, que no las podemos obviar, porque todos tenemos preguntas y que nos gustaría que fueran contestadas, pero no esperamos que las responda la gente secular, esperamos que en Dios, que en el Cristo, que en el Hacedor de todas las cosas puedan haber respuestas. Entonces, cuando empezamos a conocer a Jesús, nosotros ciertamente nuestra mente se expande y empezamos ya a recibir más enseñanza, ya el corazón se pone enseñable, ya no te cierras tanto. ¿Ya? Así que cuando por ahí ustedes escuchen de mi boca, yo no me creo esto pentecostal ni nada, no es que yo lo esté denigrando a ellos, yo feliz con ellos, que sean bendecidos de parte del Señor. Lo que yo quiero decir es que yo no me encajono con ningún logotipo, porque cuando tú te metes en un logotipo es cuando tú dejas ya de ser libre, de poder dejar que el Espíritu de ti empiece a fluir y empiece a enseñar lo que Él quiere de nosotros. Entonces, para todos nosotros que queremos ser discípulos, que estamos acá, no es que tú lo hayas querido, es Dios el que pone el querer y el hacer en nosotros. Ya Él nos eligió. Y aquí hay varios, como les digo, que ya están de mucho tiempo. Dios te eligió. A Ricardo, por ejemplo, que es uno de los que yo puedo decir que ha estado conmigo desde el principio, Dios lo eligió para poder ser discípulo. Y cuando uno es discípulo de Dios, porque Dios tiene un determinado propósito que quiere cumplir con uno. Dios nos llamó a Ricardo solamente, y gloria a Dios, porque Dios lo usa, la alabanza, y nos alegramos con eso. Pero no solamente Dios lo llamó a Ricardo para eso. Yo te aseguro, lo aseguro en Cristo Jesús, sin temor a equivocarme, de que ciertamente un propósito de Dios mayor, Dios tiene que cumplir con él. Por eso lo llamó al discipulado, por eso lo llamó a ser discípulo. Y así con todos ustedes. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo les decía la otra vez, yo no tengo temor que de aquí se puedan levantar 1, 2, 3 pastores y tener que dar, tal vez yo dar hasta un paso al lado para que Dios cumpla el propósito con el que Él quiera. Porque aquí no estoy formando solamente personas para que conozcan a Cristo, sino que en el conocimiento que tengan de Cristo puedan ejercer el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes. Hay un político allá en Argentina que dice una frase, y a mí me gustó la frase que dijo una vez en sus conferencias. Dijo: yo no vengo a enseñar, yo no vengo a tener ovejas, sino a tomar leones, una cosa así. Entonces yo no solamente vengo aquí a criar ovejitas, claro, ustedes son ovejas del Señor, y yo también me considero oveja del Señor. Pero no quiero que solamente estés ahí, solamente estando en tu lugar ahí siempre recibiendo, sino que también tú te puedas transformar en un siervo del Señor. Para eso hemos entrado a estos temas. Segundo tema, hablamos del Jesús histórico, y ahí cuando hablamos del Jesús histórico yo di más datos ya más rebuscados. Ya hablábamos del Jesús, en este caso en el Jesús real, en el Jesús histórico, hablábamos del Jesús teológico, de las maneras que nosotros podemos ver a Jesús para poder comprender más su amplitud. Porque ciertamente, aunque la Escritura dice en el libro de Juan de que faltaría el libro para que nosotros supiéramos todas las cosas que hizo Cristo, lo que está haciendo en el fondo ahí diciéndonos que conocer a Cristo en su magnitud es casi imposible. Por eso que es necesario que nosotros lo vayamos conociendo por aristas, por los lados de Jesús. Es imposible dedicar un discipulado a hablar de Jesús en su totalidad, es imposible. Entonces la mejor forma de conocer a Cristo, al Hijo de Dios, a tu Señor, a tu Salvador, es que nosotros nos demos el tiempo de ir conociendo las distintas aristas que Él ha dejado ver. Porque ciertamente hay cosas que nosotros todavía desconocemos de Jesús y que en algún momento se van a dar a conocer. Por ejemplo, años atrás hemos hablado harto sobre Jesús y hablábamos en qué momento desaparece el Hijo. En algún momento en la historia ya no se hablará del Hijo, solamente se hablará del Padre. ¿En qué momento
según la Escritura pasará esto. ¿Se acuerda alguien? Va a llegar el momento en que ya no se va a ser el Hijo el llevador de toda honra, de toda gloria. Dice la Escritura ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, dice de que cuando ya todo haya terminado y todo haya hecho, todo haya estado bajo puesto los pies de Cristo, el mismo Hijo se sujetará al Padre, ¿ya? Y ya nosotros no vamos a ver así, cuando venga la nueva vida, ya no vamos a estar viendo así, ese es el Hijo, ese es el Padre, y entre sombras al Espíritu Santo. Vamos a conocer a Dios como en su deidad completa. Ya no vamos a tener estas manifestaciones para poder conocerlo. Pero mientras tanto, es necesario hablar de las distintas aristas que conocemos de Jesús. Es lo mismo, por ejemplo, si tenemos un estudio teológico aquí. Si este fuera un estudio de teología, ¿es lo mismo hablar del Padre que hablar del Hijo? ¿Quién me puede decir la respuesta? ¿Es lo mismo hablar del Padre y hablar del Hijo? Aquí estamos estudiando teología y queremos enseñar temas. ¿Es lo mismo enseñar hablando del Padre que la enseñanza del Hijo? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden, somos un solo Dios y todo el asunto, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo hablar del Hijo y hablar del Espíritu Santo? No tengan miedo en contestar. No es lo mismo. No es lo mismo, porque estamos estudiando, estamos aprendiendo de Dios. Entonces, si nosotros hablamos del Padre, hablamos lo que Dios nos muestra con respecto al Padre. No estamos hablando de la revelación de que Dios, que Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno solo. Estamos hablando de conocer a Dios. Si yo empiezo a hablar del Padre, va a ser muy distinto al estudio si yo me pongo a hablar del Hijo o me pongo a hablar del Espíritu Santo. La mejor manera en que nosotros como iglesia podamos conocer a Dios, tratando de conocer de la mayor forma, es que nosotros aprendamos a conocerlo de la manera que Él se ha mostrado, por hermano. Tenemos todo el Antiguo Testamento donde lo conocimos como el Jehová, como el Padre. Tenemos todos los evangelios donde lo conocimos como Jesús, y tenemos ahora la dispensación de la gracia donde tenemos al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros lo estudiamos de esta manera y después unimos toda esa información, vamos a ser capaces de poder comprender más a la deidad. Ya, el otro día veía un video, no sé si ustedes lo habrán visto, de México, de un pastor que enseña, bueno, no es solo, hay harta iglesia ya que habla que el Espíritu Santo es una mujer y le llaman la Madre Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Y por qué hablan de esa manera? Es porque ellos estudiaron el Espíritu Santo y llegaron a la conclusión mediante el estudio de que el Espíritu Santo es una mujer. Yo pregunto, nosotros aquí llevamos ya tiempo aprendiendo, ¿el Espíritu Santo es una mujer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nadie me responde? ¿Es una mujer el Espíritu Santo? No, o sea, yo pienso que no. ¿Y un hombre es un hombre? Tampoco. Entonces, cuando hablamos de Dios ya con un poquito de conocimiento, entendemos de que Dios usa la forma antropomórfica, así como hombre, para poder que nosotros los podamos conocer. Por ejemplo, Él ya tiene manos, que nos mira y habla como que fuera un humano normal, pero Dios no es humano. Entonces, antes de Cristo, en la manifestación del Hijo de Dios, nosotros no podemos asegurar que Jesús sea como tú y como yo, no lo podemos. O sea, como Dios no podemos asegurar de que Él sea como nosotros. Menos decir que es mujer o que es hombre, porque Dios no es hombre. Si la Escritura lo dice claramente, Dios no es hombre. ¿O no? ¿O no lo dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si no es hombre, Dios, y la mayoría, prácticamente el 99% de la Escritura, siempre cuando hablamos de Dios, lo hace en una forma masculina, y la Biblia dice que no es hombre, menos mujer, por mano. Porque casi el 99% de la Biblia siempre te hace ver a Dios, te lo hace ver como
un congénero, o digamos, con el sexo masculino. Pero los pastores dicen que el Espíritu Santo es una mujer. ¿Por qué? Porque el estudio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los llevó a la conclusión de que el Espíritu Santo es una mujer. En los estudios que nosotros hemos tenido aquí hemos llegado a la conclusión que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, es el mismo Padre. ¿O no lo creemos así nosotros? ¿Sí o no? Cuando nosotros estudiamos el Espíritu Santo hemos llegado a la conclusión que cuando Jesucristo, ya antes de ser crucificado, Él dijo que Él enviaría a otro Consolador, y el Consolador está con ustedes, está con vosotros, pero estará en vosotros. Y se hace ver Él como el mismo Espíritu Santo. Y cuando tú llegas a la conclusión, te das cuenta que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Pero ellos dijeron que era una mujer. ¿No es? O sea, todo este asunto de los estudios no es una cosa sencilla. Mira, yo tengo un amigo que le envío yo los power estos que estoy dando. ¿Ya? De repente es difícil dar los estudios porque, por ejemplo, yo puedo, a mí un amigo me puede mandar un PowerPoint para que yo aquí se lo enseñe, pero una cosa es como tú entregas el mensaje a estar mostrando una lámina nomás, ¿ya? Entonces yo le envío a él los PowerPoint. Pero ahora es él, si lo va a enseñar, es él va a ver cómo va a transmitir el mensaje que yo le estoy entregando. Nosotros con mi esposa tenemos harto material cuando estudiamos teología. Tenemos harto estudio, tenemos libros de estudios de teología sistemática 1, 2 y 3 y un montón de cosas. Entonces, una cosa es tenerlo ahí, pero otra cosa es lo que tú aprendes y cómo lo explicas. Por eso es lo importante de la persona que enseña. A mí no me importa tanto estar pasando láminas, me importa que ustedes, las cositas que se van enseñando, ustedes se las vayan grabando en su mente, en su corazón. Ahora, si cualquiera de los hermanos quiere los temas que yo estoy dando, ningún problema, los mandamos al WhatsApp y ustedes van guardando los archivos de los temas que voy dando. Entonces, hablamos del discipulado, hablamos del Jesús histórico y ahora vamos a hablar de Jesús y los evangelios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Jesús histórico nosotros empezamos a entender de que los historiadores querían, para poder hacer el personaje de Jesús como un personaje histórico, buscaban en las mismas escrituras evidencias si Jesús realmente fue un hombre real o un hombre ficticio. Eso fue lo que hablamos el otro día. Entonces hubieron formas en que estos hombres estudiados vieron y pudieron llegar a la conclusión, y la mayoría de los historiadores, ya sea cristianos o no cristianos, ha llegado a la conclusión de que Jesucristo es un ser real. ¿Cuál es el problema? Que no toda la gente cree que ese personaje real es hijo de Dios, y menos que es Dios, por hermano. ¿Ya? Menos que Dios. Ese es el problema. Si Jesucristo, ese es el conflicto que hay. Si todas las religiones, los judíos, el Islam, que son las religiones más grandes que hay, el Islam inclusive está llegando a crecer más que el cristianismo, ellos creen en Jesús, saben que Jesús es un personaje real, pero lo que no creen es que Él sea hijo de Dios y menos que sea de Dios. ¿Ya? Entonces, como hablamos sobre eso, hoy día traje este tema es sencillito. Jesús y los evangelios. ¿Cómo los evangelios nos dan a conocer el personaje? ¿Cómo la Biblia nos da a conocer a nosotros los personajes? Porque aunque son similares, los 4 evangelios tienen su característica. Los 4 tienen sus características que uno puede decir, este es Mateo, este es Marcos, este es Lucas y este es Juan. Tienen sus características. Y nosotros los que predicamos la palabra debemos manejar esta información. Debemos manejar esta información. Primero, la primera información es entender que el primer evangelio que se escribió no fue Mateo. El primer evangelio que se escribió fue Marcos. ¿Ya? Tenemos que entender de que algunos dicen de que Mateo y Lucas sacaron información del libro de Marcos para poder ellos escribir
¿Ah? Pero si usted los lee, aunque son similares, uno y otro entregan distinta información para que nosotros podamos comprender los contextos de distintas miradas. Y entre esas hay unas que parecieran contradictorias. Y es normal que pase eso. De hecho, eso es lo que los historiadores lo hacen ver de que los libros son auténticos. ¿Por qué? Porque no omiten las fallas que éstas pueden tener. ¿Ya? Y cuando, por ejemplo, hay un crimen y hay varias personas que fueron testigos de ese crimen, todos vieron el tema, pero todos añaden algo. Todos cuentan lo que pasó a la manera que ellos lo ven y muchas veces hasta fantasean con otras cosas porque, no sé, pues debe ser impactante ver a un crimen, hay un homicidio de alguien, pues entonces eso te choquea. Después cuando te hacen la entrevista, no sé, pues salís que viste que vino un platillo volador y vino y lo mató, pues tú empiezas a imaginar cosas. Entonces los investigadores empiezan a juntar todo y hacen una causa real. Entonces, como pasamos al Jesús histórico, ya hablamos de la evidencia que los hombres buscaron, ¿cierto? Todo lo que ellos vieron para poder decir que Jesús es un personaje histórico, lo vieron en el Evangelio. Vamos a hablar entonces, ¿qué es lo que nos hablan los Evangelios a nosotros con respecto a Jesús? ¿Ya? Y esto es importante, es sencillo, pero importante que nosotros lo manejemos bien. ¿Ya? ¿Quién es Jesús? En los Evangelios. ¿Cómo lo contaron los discípulos? Por ejemplo, a ver, ¿qué diferencia tiene el libro de Mateo con el libro de Juan? ¿Quién me puede dar una diferencia entre el libro de Mateo y el libro de Juan? Mateo se centra más en hablar más que las profecías se cumplían en Cristo. ¿Ya? Y el libro de Juan habla más de la deidad del Señor. ¿Ya? ¿Cierto? Están hablando los dos del mismo Jesús, del mismo personaje, pero su relato tiene como cada uno un distinto interés con respecto a Jesús. De hecho, por ejemplo, aquí a esta iglesia, algunos podrán venir porque les gusta cómo predica el pastor. Algunos podrán venir porque les gusta cómo predica la pastora. O le puede venir porque le gusta la alabanza. O porque es amigo de tal hermano. Distintas formas de ver las cosas. Porque las realidades son esas. ¿Ya? Delante yo estaba viendo un video y hablaba una persona que esta cosa debe ser de esta manera. Este es lo correcto hacer las formas. Y otro le decía, una cosa es lo correcto y otra cosa es la realidad. Todos quisiéramos que las cosas se hicieran de una manera, pero la realidad es otra. Y como la realidad es otra, se hacen las cosas conforme a la realidad y no a lo que tú crees que es correcto. Por ejemplo, ¿es correcto que los homosexuales tengan matrimonio igualitario? No es correcto, pero se entiende que los gobiernos tienen que ver una forma de hacer porque la realidad es que hay parejas. La realidad es que existen. No es lo correcto, no es lo que nosotros como cristianos estamos esperando, pero los legisladores tienen que hacer las leyes basándose en los hechos, en la realidad, no en la utopía que nosotros dicen que nosotros vivamos. Entonces de repente uno logra comprender algunas cosas. No estoy de acuerdo, para nada, pero sí ellos ven estos temas. Entonces, hablando de Jesús y los evangelios, vamos a ver algunas diferencias entre los evangelios. Si hablamos de Jesús y los evangelios, hablando de los evangelios, se entiende que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se entiende que los evangelios son 4. Pregunta, esta es una pregunta un poco capciosa. ¿En qué libro comienza el Nuevo Testamento? Ellos. Mateo, ellos, dice el hermano. ¿Por qué ellos, hermano, ya no? Porque dice la carta a los hebreos que para que entre en vigencia un testamento tiene que haber muerte del testador. ¿Buena respuesta o no?
Si nosotros vemos una Biblia normal, Reina Valera 1960 de común y corriente, vaya a ver que una hoja que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento y lo divide en Mateo. Si lo ves de esa forma, Matías tiene razón. Pero si tú lo ves ya con un conocimiento de las Escrituras, como lo que está haciendo el hermano Jonathan, te das cuenta de que cuando empieza el Nuevo Testamento es después de la muerte de Cristo. Con él empieza la heredad, empieza el Nuevo Testamento. Tenía que morir primero. Tenía que morir primero para que siguiera lo demás. Entonces, Jesús no vivió en la gracia, entre comillas, en el tiempo de gracia que tenemos nosotros ahora, a la manera que nosotros lo conocemos ahora. ¿Por qué? Porque si tú estudias mal la palabra, te vas a dar cuenta que siempre el asunto es hecho por gracia. Siempre. Siempre. La gracia no es un tema nuevo. ¿Se acuerdan la predicación el día domingo? Dios no vino a enseñar ninguna cosa distinta, ninguna cosa nueva. Todo venía de atrás, solamente nos trajo el contexto verdadero, nos trajo la palabra verdadera. ¿Ya? Pero si nosotros lo vemos así, nomás sencillamente no vivía la gracia como lo vivimos nosotros. Jesús vivió en el tiempo de la ley. Él vino a cumplir la ley, vivió como la ley, él tuvo que hacer todas las cosas que hicieron la gente que vivía bajo la ley, tuvo que circuncidarse al 8º día, tuvo que vivir todo como vivía la gente en aquellos tiempos en la ley. Jesús habló en la ley. Por ejemplo, cuando Jesús dice de que vosotros sois la luz del mundo, ¿ah? Y una luz no se puede esconder bajo una almohada, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a nosotros? Si nosotros vemos el contexto, ¿se está refiriendo a nosotros? Que nosotros somos la luz del mundo. A ver, ¿quién se atreve a dar respuesta a esta pregunta? Cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se puede esconder debajo de un almud, sino que tiene que estar ahí para que dé luz y alumbre. ¿Se está refiriendo a nosotros? ¿Se está refiriendo a la iglesia? ¿Se está refiriendo a Israel? Si con ellos está hablando, a ellos les está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. De hecho, nosotros los cristianos tenemos a Israel, lo tenemos como el reloj espiritual. Todo lo que va pasando en Israel, nosotros aquí estamos pendientes porque lo que va pasando allá se va cumpliendo, ¿cierto? La higuera va floreciendo, la higuera también representa a Israel. Ya. Ahora, en los libros de doctrina de lo hecho en adelante, encontramos muchos pasajes que nos dan a entender que a nosotros igual no alcanza esa palabra. Pero cuando Jesús lo dijo, se lo estaba diciendo a los discípulos y a la gente que estaba ahí de Israel. Entonces de repente uno no tiene que tener, cuando uno estudia, en este caso estamos estudiando a Jesús, uno no tiene que tener miedo de comprender que hay cosas que Él la dijo para su tiempo. Para su tiempo. No lo está diciendo para nuestro tiempo, lo dijo para su tiempo. Y eso nosotros tenemos que saberlo entender y no tener miedo. Hay muchas cosas que la Biblia dice que fueron para su tiempo y no para nosotros. Por ejemplo, Dios le dijo a Josué, todo lo que pisaras con tus pies va a ser vuestro. ¿Ah? Y todos ellos tomaron Canaán y todo lo que ellos llegaron ahí, porque no era que ellos estuvieran ahí, por lo que quería decir es que iban a llegar a ese lugar, iban a habitar en ese lugar y iba a ser de ellos. ¿Ya? Si hay cristianos que creen de que toda esa área que se le conoce ahora como la Palestina y todo el asunto, creen que no es de Dios, peleense, o sea, no es de Israel, peleense con Dios. Porque Dios se los dijo, todo lo que empiecen va a ser vuestro. Eso tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nosotros. De repente cuando yo escucho predicar y dicen, así dice la palabra, todo lo que tocáis así, porque Dios dice y te dice ahora, ya. En el contexto se lo dijo a Josué para Israel. Si Dios te habla algo a ti, una palabra, un rema, algo personal, aquí Ricardo dice el Señor, mira Ricardo, así dice el Señor, todo lo que vas a tocar con tus pies va a ser tuyo. Ricardo en su corazón va a entender que es una palabra de Dios y va a saber a lo que se refiere, porque yo piso todo el rato, hermano, ando por todos lados, y no quiere decir que yo cada paso que doy ya sería el dueño de todo lota, ¿sí o no? Más bien Ricardo que repone orienta nada para allá y para acá. Entonces, si yo entrego esta palabra de parte de Dios, Ricardo en su corazón va a entender
de que Dios le está diciendo que lo que Él tiene en su mente, en su corazón, es de Él. Él lo va a saber recibir esa palabra. Pero no creer que todo, no, porque no, yo sé que este terreno va a ser mío, porque yo no piso, la Biblia dice que todo lo que pisara. No son así, tan así las cosas. Esas son locuras de la gente que cree que Dios es un loco, que dispersa la palabra de Dios. No, Dios no es un loco, Dios sabe lo que hace. Él tiene todas las cosas determinadas. Yo le decía el otro día a mi esposa y a mi madre, le decía, si Dios pusiera en mi corazón, tal terreno va a ser tuyo, yo sé que eso va a ser mío. Y no junto plata ni una cuestión porque sé que esa cuestión va a ser mía. Pero mientras Dios no ponga esa convicción en mí, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Juntar plata y poder hacer lo que alcanza a hacer con el dinero que tengo. Porque Dios tiene que poner esas convicciones. Entonces, si hablamos de Jesús y el Evangelio, podemos entenderlo de dos formas. Uno, cuando hablamos del Evangelio, conocemos la vida y obra de Jesús contada por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Entonces, en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, podemos ver la vida de Jesús, todo lo que Él vivió, dijo, habló, lo encontramos ahí. Pero también podemos entenderlo como mensajes que nosotros damos en la iglesia y también sacamos doctrina de ahí. Porque aunque Jesús vivió en el tiempo de la ley, todo lo que hizo Jesús y dijo, los apóstoles después lo ratificaron para la iglesia, ¿o no? Los apóstoles nos dijeron, ustedes no hagan lo que dijo Jesús. No, los apóstoles ratificaron todo lo que Jesús dijo para que nosotros también nos tomáramos de esto. Entonces, cuando nosotros leemos los evangelios, podemos encontrar la vida de Jesús. O sea, si estamos hablando de Jesús ahora, ¿dónde podemos sacar información de quién era Jesús? De aquí. Porque de un libro de historia no vamos a tener información. A excepto algunos escritos cristianos que hay después, en el año 100, por ejemplo, en el año 90, hubieron los primeros padres de la iglesia que hicieron algunos escritos de Jesús. Pero ¿dónde encontramos la mayor información y accesible para nosotros de quién era Jesús? En los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y una vez conociendo el personaje, podemos también ir viendo sus mensajes y la doctrina que estos libros a nosotros nos entregan. El uno, entonces, estamos hablando de la vida y obra de Jesús. El Evangelio según Mateo. ¿Qué tiene diferente Mateo de los otros? Que en Mateo, en su mayoría de los relatos de Jesús, lo presenta como el Mesías. ¿Qué significa Mesías? El ungido, ¿cierto? ¿Y qué significa el ungido? ¿Por qué el ungido? Nosotros siempre hablamos de la palabra Mesías o el Cristo, que es la palabra Mesías hebreo, Cristo en el griego. Siempre esas palabras las mencionamos. ¿Qué significa que Jesús era el Mesías? ¿A qué se refiere? ¿A qué está haciendo alusión ese término? Era como un escogido especial para hacer algo. Exactamente. ¿Quiénes eran ungidos? Eran los reyes. Los reyes. Los reyes eran los ungidos. Entonces, cuando estamos hablando en Mateo, yo aquí coloqué la etimología de la palabra Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús, en el libro de Mateo, lo presenta como el Mesías, como el rey, como el prometido, como el personaje que estaban esperando los judíos. Los judíos estaban esperando el Mesías, un rey, un ungido de Dios. Y yo coloqué la etimología de la palabra Mesías. Etimología quiere decir como el inicio de la palabra, como la invención de la palabra. Esa es la etimología. Porque hay estas palabras que nosotros tenemos que pueden tener un significado, pero tienen un inicio, una etimología, un inicio anterior. Entonces, la etimología de la palabra Mesías es, el término Mesías proviene del hebreo, ungido. Eso significa hebreo. Aquí está en hebreo, pero no sé yo ahora en hebreo. El hermano Andrés antes decía bien el Yeshua Mashiach, ¿cierto? Ahí, Mashiach.
ungido. De la raíz verbal, ungir. Y se refería a un esperado rey. ¿No es? Y esto que yo tengo aquí, no lo saqué de un diccionario bíblico. Esto lo saqué de un diccionario normal. No sé si fue la RAE o el Wikipedia que pegué ahí esa definición. ¿Ya? En los bíblicos va a salir más extendido ese tema. Y dice, se refirió a un esperado rey. Tenía que ser del linaje de David, porque estamos hablando, y más bajito lo explicáis, pero estamos hablando del ungido de Israel. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre Mahatma? No, el Dalai Lama. ¿Ah? ¿Quién es el Dalai Lama, Andrés? El Dalai Lama es como el Papa del Tíbet, del budismo, es como el presidente del Tíbet, pero el Tíbet es una parte de China. Y ahí tienen la pelea porque el Tíbet se quiere separar de China y todo el asunto. Y el que maneja y el que manda todo el asunto es el Dalai Lama. Y el Dalai Lama él dijo que él era el ungido, él se autoproclamó Cristo. Y así Cristo han visto mucho. Y cada religión ha tenido sus Cristos, sus ungidos. Por ejemplo, el Islam tuvo a Mahoma. Entonces, hablando del Mesías aquí, estamos hablando del Mesías de Israel. Entonces, el Mesías de Israel tenía que cumplir características. Y una de las características principales era que tenía que venir del linaje de David. Pregunta profunda ya. Aquí ya los hermanos, ya la mayoría han pasado al discipulado. ¿Jesús era hijo de David? Según la carne, sí. ¿Sí? ¿Cómo? Si la escritura dice que José se decía que era el papá, pero no era el papá. Por María. ¿Y de dónde sacó eso usted? Que es de María. Porque se casan en familias, se casan entre las mismas familias, o sea, entre tribus. ¿Ya? Y José era de la tribu o sea, venía del pueblo de David, algo así. Ah, Entonces ahí hay complicación para los judíos aceptar a Jesús como el Mesías es re difícil. Más bien teniendo abiertamente los libros diciendo de que no era hijo de José, que se creía. Entonces los judíos estaban esperando un Mesías que viniera del linaje de David, quería decir de que tenía que venir de la descendencia de un hijo, de un hombre de David, pues eso es lo que ellos esperaban. Entonces es difícil para ellos poder entenderlo. Pero, como Jesús conoce la Torá mejor que los fariseos, que los escribas, y Dios mismo escribió la escritura, entonces sabía que ellos iban a reclamar eso. Entonces él, en el Antiguo Testamento, pasó un caso que le da respuesta a esto. ¿Qué pasaba? Dice la escritura que Moisés le entregó a ellos, la idea era entregarle a todos sus porciones, ¿cierto? Le dio instrucción a Josué de entregarle su heredad y todo lo demás. Entonces la gente tenía que casarse en familia para que permanecieran las heredades, permanecieran y el linaje siguiera permaneciendo. Pero cuando hablamos de familia estamos hablando de primos, ¿eh? No estamos hablando de hermanos, porque ya a esa fecha en la ley ya estaba prohibido el casamiento entre hermanos, pero los primos se casaban. Yo sé que no les gusta a la iglesia escuchar esto, ¿eh? Pero en ninguna parte de la Biblia enseña de que no se podían casar los primos. Eso fue después, fue mucho después donde la sociedad se puso de acuerdo e incluyó a los primos dentro de los que no se pueden casar. Pero en la Biblia dice claramente con quién te puedes casar y con quién no. Por ejemplo, si mi esposa se muere, yo no me puedo casar con mi suegra. Yo no tengo, ¿qué sangre tengo yo con mi suegra? ¿Qué unidad tengo con ella? Nada. Pero Dios lo mira, lo colocó, que no se puede hacer eso. O no puedo yo tomar, bueno, pero ahí lo dice al mismo tiempo, porque en esos tiempos se casaban con más de una. Yo no podía tomar dos hermanas como mujer.
Pero no porque Dios lo contra la verdad de tener a mi hermana y a mi cuñada, las dos esposas mías. No era que yo le decía, no tomes dos hermanas como mujer para que no se peleen esas hermanas. Entonces de repente uno no ve esas cosas. Ya la cosa es que empezaron de esa forma a poder establecer las leyes sociales, cómo iba a vivir Israel. Entonces resulta que había una familia que había puras mujeres nomás, puras mujeres. Y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Nosotros somos puras mujeres, pues y resulta que van a tener que tomar los otros hombres de otros lugares y van a pasar la heredad a las familias de ellos y la heredad de mi padre se va a perder, pues. Entre comillas el apellido, pero en los tiempos no usaba apellido. Después se empezó a usar el apellido, ¿ya? Y eso fue porque donde empezó a crecer la población, decían antes, por ejemplo, decían, vamos a ver a Jonathan. Y Jonathan, todos sabían que era él, pero después en la población había 5, 10, 20 Jonathan, entonces tenían que saber quién era. Y ahí se empezó a inventar el tema del apellido, el segundo nombre, para poder distinguir a las personas. Eso no está en la Biblia, eso ya es historia universal. ¿Y qué pasa? Que le dice Moisés, se va a perder el linaje de mi padre, ¿qué vamos a hacer? Entonces Moisés dio por orden una ley. ¿Y cuál es la ley que dio? De que estas mujeres se iban a casar y el primer hijo que tuvieran iba a ser a nombre de su familia. O sea, en este caso iba a tener el nombre de ella. ¿Ya? Iban a tener la herencia de ella. Entonces, yo por ejemplo, yo me casaba con Grace y como ella no tenía hermanos hombres, nada, y la descendencia estaba ahí, entonces mi primer hijo se iba a llamar Tolosa y no Zambrano. Después los segundos hijos ya iban a ser el linaje mío, pero el primero tenía que ser Tolosa para que se mantuviera el linaje de Tolosa. Eso pasó en la Biblia y está ahí, pues. Yo no puedo decir, ¿para qué está escrito esas cosas? Entonces cuando uno después, tú empezás a llegar las cosas, tú te das cuenta que las cosas en la Biblia no están por nada, están por algo, están ahí. Entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos dos genealogías de Jesús. Mateo, del que estamos hablando, como él habla del Mesías, del futuro rey, él habla y empieza en la genealogía a hablar de José, 14 generaciones, y llega a Jesús y te da por entendido que Jesús tenía que ser rey, porque Mateo lo hablaba como el Mesías, lo enseñaba como el Mesías y no profundizó más ahí. Pero tenemos en el libro de Lucas, que después vamos a pasar, en el libro de Lucas tenemos una segunda genealogía. Y en la segunda genealogía, en el capítulo 3 de Lucas, ya no habla de la misma genealogía. Si ustedes la comparan, no es la misma genealogía de Mateo. Esa genealogía es la genealogía de María y empieza con el padre de María. Empieza a nombrar del padre, del abuelo de María, de ahí empieza a nombrar para abajo y se va por otra línea. No llega a Salomón, por ejemplo, por la misma línea que llega por José. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué? ¿Cómo le damos respuesta? ¿Por qué ese engaño? ¿Fue un engaño lo que pasó ahí en Lucas? ¿Por qué está poniendo la genealogía de María? ¿Qué puedes entender de eso tú a la luz de la misma palabra? Que María era hija única, pues, hermano. Entonces el primer hijo le correspondía a ella de que tuviera su genealogía. ¿Se entiende? Y eso lo saben los judíos. Entonces Lucas, que fue el que investigó el tema, Lucas no lo puso por nada así para pelearse con Mateo con la genealogía, la colocó para que nosotros entendiéramos que por qué Jesús realmente le correspondía ser rey, era porque sí venía del lazo sanguíneo de este caso de David, pero venía por María, no por José, porque José se creía que era el padre de Jesús. En aquellos tiempos, si lo hubieran coronado rey a Jesús, lo hubieran coronado rey
por José, porque la gente creía que era hijo de José. En estos tiempos, los mismos cristianos se encargaron de decirle a los judíos, no es verdad, no era hijo de José. Pero como la Biblia les da respuesta solita, le dice por María. Pero la Biblia habla que cuando pasaban esos casos, y en este caso María, al ser una hija única, entonces podía perfectamente el primer hijo llevar su genealogía. ¿Ya? Entonces dice, tenía que ser de David. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la concepción del ungido que tenían los judíos? Que liberaría a los judíos de la servidumbre extranjera y restablecería la edad dorada de Israel. Se le denominaba así, ya que era costumbre ungir en aceite a los reyes cuando se les proclamaba. El término equivalente en griego es Cristo, Mesías, Cristo. Cristo, ¿saben cierto? Jesús, Cristo, ungido, derivado de crisma, que significa unción. El término griego ampliamente utilizado en la Septuaginta del Nuevo Testamento dio en español la forma de Cristo. Ese es lo que significa Cristo. Entonces, Mateo lo hizo ver a Jesús como el Mesías. Ahí tenemos algunas referencias con respecto a eso. Va a ser cortito esto. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya ahí él está diciendo, Mateo él escribe de lo que Jesús había dicho y hace ver de que el reino que ellos estaban esperando había llegado con Jesús. Por ejemplo, hay un texto que dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes o los violentos lo arrebatarán. ¿A qué se está refiriendo Jesús ahí? En ese texto. Ahí nos habla, por ejemplo, y eso es lo que tomábamos delante, no todos los textos son para nosotros como nosotros creemos, por hermano. Está hablando de lo que estaba pasando literalmente. Cuando Jesús vino, como el reino de Dios se acercó acá y vino en Cristo, vino todo el reino de Dios, vino toda la revelación de Dios, vino todo el poderío de Dios como nunca antes había pasado en la historia del ser humano, los cielos se revolucionaron. Los cielos se revolucionaron, empezó a haber arriba lucha, un montón de cosas. ¿Dónde nosotros vemos eso? En el libro de Apocalipsis. Después, con la muerte de Cristo y su ascensión, dice la Escritura de que Él fue con la sangre de Cristo, fue echado a la tierra la serpiente antigua y vino ahora a molestar a los santos en la tierra, dice la Escritura. Son textos que sucedían. Entonces, Mateo hace ver este interés. Si ustedes buscan Mateo, él les va a mostrar de mejor manera quién era el Cristo, el ungido de Dios, no de la deidad. En este sentido, Cristo no está hablando de la deidad, como nosotros a veces lo estudiamos. Cuando tú estudias cristología, te hacen separar Jesús y Cristo. Cuando hablas de Jesús, hablas del ser humano. Cuando hablas del Cristo, hablas de la deidad. En este caso, literalmente, el Cristo aquí es hablar del Rey, hablar del ungido. Mateo 21:11 dice, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahí nuevamente el pueblo de Israel reconoce que el que venía ahí entrando en el pollino era el Mesías, el Cristo. No, los que ungían no era el pueblo, los que ungían eran los profetas, eran los reyes, el pueblo que ungía a las personas. Tenía que ser un hombre proclamado de Dios que era el que lo ungía. Entonces, que la gente le dijera eres el Cristo no servía, tenía que reconocerlo. En ese caso, más encima, tenían que reconocerlo las altas sociedades que había, los sacerdotes, los sumos sacerdotes que eran los que mandaban en ese tiempo prácticamente. Herodes, que era el rey, tenían que reconocer a Jesús como el Cristo. Y Herodes, olvídense, pues Herodes se murió comido por los gusanos porque no fue capaz de entregarle la gloria a Dios, menos iba a reconocer a Jesús como el rey, por hermano. Evangelio según San Marcos. El Evangelio de Marcos tiene una cristología elevada. Yo le coloqué aquí la palabra cristología, la definición, para que ustedes sepan.
¿cierto? El Evangelio de Marcos tiene una cristología elevada. La palabra cristología define a la rama de la teología cristiana que se ocupa de la naturaleza e interpretación de la figura de Cristo o Jesucristo, el Mesías cristiano. Entonces, si tenemos esa definición, ¿qué es lo que tiene Marcos? Una cristología elevada es que nos enseña harto de Cristo. Nos enseña harto del Cristo, de las cosas que hizo Él como Cristo. ¿Ah? Y nos enseña, pero ya no solamente como en Mateo, que lo mira como el Rey, sino que lo hace ver cosas ya más elevadas a lo que es la deidad, como el Hijo de Dios. Se empieza a conocer como el Hijo de Dios. Mira, ahí dice la Escritura. Por ejemplo, el primer versículo designa a Jesús como Hijo de Dios. El primer versículo de Marcos lo designa como Hijo de Dios. Entonces Mateo ve la parte de Cristo como Rey. Ahora aquí la cristología está hablando del Cristo, pero ahora ya más en su deidad, en su interior. ¿Cómo lo mira Marcos? Como Hijo de Dios. Esta posición es corroborada después por el Padre, ¿cierto? Todos estos versículos están ahí. Por los demonios, lo reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Por Jesús mismo se dio a revelar como el Hijo de Dios. Y por el centurión en la cruz. Entonces Marcos se encarga de eso. A que nosotros entendamos Mateo como el Rey y Marcos lo que nos dice, Jesús es el ungido, pero es Hijo de Dios. Ya nos revela algo mucho más allá. Por ejemplo, hay una profecía mesiánica. La profecía mesiánica, la primera, la más conocida, ¿cuál es? La primera profecía mesiánica que nos habla de Jesús. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? Está en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 16. ¿Cuál es la primera profecía mesiánica? Nos habla de que la mujer tendría un hijo. ¿Sí o no? De la simiente de la mujer. Pregunta, ¿la mujer tiene simiente? ¿Tiene simiente la mujer? ¿Simiente de qué palabra viene simiente? ¿Ya? ¿Y semilla? ¿Saben qué palabra se usa para esa palabra semilla? Semen. La mujer no tiene semen. ¿Y cómo la mujer entonces de la simiente de ella va a salir un niño? Entonces ya está hablando ahí, ese primer versículo mesiánico nos está hablando de que una mujer iba a ser capaz de tener de alguna manera sobrenatural, iba a lograr tener un nacimiento, un hijo. ¿Recuerdan Lucas? ¿Qué decía Lucas? La genealogía de la mujer. Entonces hizo que de una mujer naciera el Cristo. Y después nosotros entendemos de que al llamarse Hijo de Dios quiere decir que el semen venía de Dios, no de un hombre. Entonces por eso a María que se le llama la madre de Jesús. Y a José, aunque nos duela a nosotros los hombres, a José lo llama el que se creía que era el padre. Pero a María se le dice la madre de Jesús. ¿Es la madre o no es la madre? Pregunta capciosa, ¿María es la madre de Dios? ¿Jesús es Dios? ¿Que María es la madre de Dios? Por eso hay que estudiar, pues, ¿sí o no? Porque si nosotros, yo le hago eso así, sencillamente, ustedes sin tener el conocimiento que ya tienen. Yo le digo, ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. ¿María es la madre de Jesús? Sí, ¿es la madre de Dios? Sí tendría que decir, pues. Pero como ustedes ya tienen un conocimiento, se dan a entender que lo que María fue madre fue de la encarnación, pues, del Hijo que nació. No de Dios, porque Dios era mucho antes que María, por mano. O la Escritura nos sale que Jesús dijo que antes Abraham fuese, él ya era. Entonces no puede ser María la madre de Dios, pues. Pero sí fue la que le dio nacimiento y carne y luz al Hijo de Dios. Y eso después vamos a tratarlo bien esos temas. Entonces, María ¿es madre de Dios? No, no es madre de Dios, fue madre de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Es bienaventurada María? Claro que fue bienaventurada. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios
fue la que ella hizo germinar en su guatita. Y eso es poderoso, por hermano. Si yo tuviera que darle un buen abrazo a María y un besito por ahí, se lo daría, por hermano. Y si tengo que ponerme a decir, gloria a Dios por ti, lo hago, por hermano. Porque algo vio Dios especial en ella. De hecho, así lo dice la Escritura, hasta los ángeles la honraron, que nació el Hijo de Dios, por hermano. Entonces, Marcos nos muestra ya el mismo Cristo, pero ahora lo muestra como Hijo de Dios. Entonces ya lo está mostrando como deidad. ¿Cómo diría la mitología griega? ¿Cómo le diría la mitología griega a Jesús? Díganme que no saben, po. Un semidios. ¿Ah? Un semidios, diría la mitología griega. Nosotros le llamamos Hijo de Dios. ¿Ya? No un semidios, Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la encarnación es más complicada de que solamente haya venido, haya nacido un hombre y ese tenía parte Dios, parte no. Jesús fue, como decíamos el otro día, 100% hombre y 100% Dios. ¿Cuál era la conclusión que di el otro día? ¿Por qué Jesús no podía ser, como una vez yo fui a un evento de ciclistas y un pastor dijo que Dios era 50% hombre y 50% Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Podría haber hecho así, 50% hombre? ¿Pudo haber hecho de esa forma? ¿Por qué no, Matías? ¿No? Porque si hubiera hecho 50% hombre, entonces no hubiera vivido la totalidad de lo que es un ser humano. Entonces el libro de Hebreos nos diría que Jesucristo vivió, fue tentado en todo, por eso Él nos puede socorrernos a nosotros. Jesús vivió 100% como hombre, 100%. Y si fuera 50% Dios, entonces no es Dios. Porque Dios no, tú no puedes limitar a Dios a algo. Dios no está medido por las medidas que nosotros podemos dar. Dios es Dios, pues Dios no puede ser 99% Dios, no, Dios es Dios. Él tuvo, por ejemplo, yo antes tenía una equivocación y todavía no sigo escuchando yo de predicadores de los que yo escucho, bueno, pero en mi predicación, yo a lo mejor puede ser que esté mal yo, no sé, pero eso lo voy a compartir. ¿Jesús podía morir o no podía morir? Entonces la Biblia habla que nosotros, que el pecado fue el que corrompió al hombre y el pecado es el que causa la muerte en el hombre. Pero, entonces yo tiempo atrás yo le decía, Jesús no podía morir. Jesús por eso le entregó su vida y se mató, pero si Jesús hubiera quedado siempre ahí entre los 30 años, que es como el estado de perfección del ser humano, hubiera quedado siempre ahí y no hubiera muerto nunca, porque Él nunca pecó. Entonces al no pecar, la muerte no tenía poder sobre Él. Eso es la respuesta. Yo lo sigo escuchando en los predicadores. Pero cuando yo medito en la Escritura, yo medito ya dejando de lado las voces exteriores de los predicadores que yo escucho, yo digo, si Jesús no podía morir, entonces Él no compartió la naturaleza humana al 100%. Porque la Escritura, en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos muestra que el pecado entró y con el pecado entró la muerte. ¿A quiénes? ¿A quién entró el pecado? ¿Entró la muerte? ¿A quiénes? A todos los hombres. La muerte a todos los hombres. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces Jesús, al hacerse hombre, el momento en que Dios entregó su vida, cuando Cristo dice, yo soy el que entrego mi vida, no fue en el madero de la cruz cuando Jesús entregó su vida. Jesús entregó su vida en el momento que se encarnó, en el momento que se hizo hombre. En ese momento Jesús entregó su vida y se hizo débil como nosotros. Entonces ahora yo creo que Jesús sí se pudo haber muerto. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Entonces por hacerse hombre, el pecado no lo toca a Él, pero la muerte entró a todos los hombres. ¿Peca un niño? ¿Peca un bebé? Los católicos dicen que sí. Entonces la Biblia dice, como el niño peca, los católicos los bautizan. Pero la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Pregúntale a una guagua recién nacida, ¿en qué pecaste tú?
Pregúntale tú a una guaguita, ¿en qué pecaste tú? Y la guagua te va a decir, entonces de ahí salió esta doctrina del pecado original. ¿No? Si la Biblia habla de que por cuanto todos pecaron, lo hace individualmente, pero habla de que el pecado de Adán, que fue el principio, trajo la muerte a todos. Eso sí, la muerte a todos nosotros. Evangelio según San Lucas. El Evangelio de Lucas tiene numerosas referencias históricas. Entonces, en el Lucas, ¿no ve que Lucas era doctor y fue investigador? En el libro de los Hechos, cuando comienza el libro de los Hechos, él se declara, ¿cierto?, de que él había investigado todas estas cosas. Él las investigó. Entonces, en Lucas nosotros podemos encontrar la genealogía de parte de María, empezamos a hablar a Jesús, lo empieza a mostrar como hombre. Por ejemplo, una crisis de angustia. El otro día mi papá me preguntó, ¿Jesús sufrió depresión? Porque mi papá no cree en la depresión, ¿ya? Y yo me preguntaba a mí, ¿Jesús sufrió depresión? Le pregunta a la iglesia, ¿sufrió depresión Jesús? Contesten, no tengan temor, porque si no dejamos la pregunta y no hay respuesta, van a quedar con la duda, por hermano. Sean como Tomás, así que pregunta, yo quiero ver, Señor, quiero ver. ¿Sufrió depresión Jesús? ¿Qué es lo que es depresión? Cuando estaba en el madero sentí mucha angustia, pero, o sea, El sudor fue cuando antes de ser crucificado. ¿Eso es depresión? La depresión es ya como un estado de prolongación. Ya. Por ahí va la respuesta. ¿Sufrió depresión Jesús? Jesús tuvo angustia como todo hombre, por hermano. Como todo hombre que pasa situaciones, a veces situaciones de alegría, situaciones de angustia, situaciones de dolor. Ay, el dolor mayor que vivió Jesús y angustioso fue cuando sintió la separación del Padre. Pero depresión no tuvo, porque depresión aplicaría que él se enfermó, estaba enfermo, él andaba por todos lados y, ay, es verdad que tengo que morir, y sufría en la noche. Claro, pues, él no sufrió depresión, pero sí se angustió. Ahora, eso estoy diciendo yo que la depresión no existe. Existe la depresión, porque hay personas las que son depresivas son personas que están con sus problemas y no son capaces de salir airosas de lo que ellos están, se encierran en sus dolores, se encierran en sus angustias y están ahí siempre enfermos mentalmente. ¿Ya? Jesús no, pues. Jesús sufrió como cualquier ser humano, las circunstancias las sufrió dependiendo de lo que vivía. Momentos de alegría, momentos de dolor, momentos de... un momento en que Jesús dijo, te alabo, Padre Señor, porque entregaste todo el conocimiento a estos pequeños y los quitaste de los sabios y de los entendidos. Y dice la Escritura que se regocijó Jesús en el Espíritu. Toda la alegría, contento viendo lo que Dios hace. Esos son estados de ánimo que todas las personas sufrimos dependiendo de las circunstancias, lo que nosotros vivimos. Entonces el Evangelio de Lucas tiene numerosas referencias históricas. Por ejemplo, en el capítulo 3, como le mostraba yo, ahí sale todo lo que es la genealogía de Jesús. Y contiene muchas de las parábolas más apreciadas de Jesús. ¿Ya? Y en las parábolas de Jesús, ¿qué es lo que hacía Jesús? Vivencias del campo y cosas él las contaba. ¿Las parábolas son verdad o son mentiras? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué son las parábolas? ¿Mentiras o verdades? ¿Qué son las parábolas? ¿Quién tiene más o menos una definición de lo que es una parábola? Las parábolas son historias que nos revelan una verdad, una enseñanza espiritual mediante una historia que puede ser ficticia o real. No necesariamente una parábola tiene que ser real o no necesariamente tiene que ser mentira. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. Esa parábola del rico Lázaro
y estoy diciendo parábola, escuchen lo que estoy diciendo. Él cuenta lo del rico Lázaro. No dice que es parábola, pero la cuenta. Los adventistas, los testigos de Jehová, dicen que es una parábola. Los evangélicos, los católicos, dicen que es una historia. ¿Ya? Los dos tienen esa contradicción. Y ahí está la pelea, porque como los testigos de Jehová y los adventistas no creen en el infierno, entonces ellos dicen que es una parábola. Pero que sea una parábola no quiere decir que sea mentira. No quiere decir que sea mentira. Entonces, sea una parábola o sea una historia, lo que cuenta Jesús es un hecho que a la luz de lo que nosotros tenemos en la Escritura nos muestra lo que sucede después de. Esta parte la dejo ahí porque después vamos a tocar el tema del infierno que a algunos les gusta. La Biblia nos muestra el infierno, pailas quemando y la sangre y las serpientes que se tragan a las personas y un montón de cosas. Preguntémosle los sueños, anda un sueño de que se come ahí y una mujer que era adúltera, se le metía por ahí una serpiente y un montón de cosas. Lo que la Biblia nos quiere mostrar, que estar separado de Dios va a ser terrible para el ser humano. No necesariamente en la caricatura que nosotros siempre queremos ver. Porque la vida, más allá de esta vida terrenal que nosotros vivimos ahora, son cosas que ningún ojo ha visto todavía. Entonces no hay seguridad. Lo que nos muestra la Biblia nos hace entender que estar separado de Dios va a ser algo terrible. ¿Cómo va a ser ese infierno? Literalmente es desconocido. Y prefiero ni siquiera conocerlo. Pero yo creo en el infierno. Pero lo que tengo mis dudas es que sea como lo cuenta la niña esa de que ve todo por aquí y por allá. Lo único que sé es que Dios es justo y a cada cual persona tendrá que darle su justa medida, su justo pago a cada uno. Así como nosotros nos va a dar nuestra recompensa, tendrá que darle su recompensa justa a cada uno. Después lo vamos a estudiar ese tema con profundidad. Entonces, dice, comienza con la piedad expresada en el judaísmo y se mueve hacia el mundo gentil para presentarle un Salvador que vino a buscar y a salvar a todos los que están perdidos, tanto judíos como gentiles. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro de Lucas? ¿Cómo nos muestra Jesús? Nos muestra ya como más un Jesús histórico y nos muestra de que él trajo, la escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, lo que nos dice que Jesús vino primero a la gente judía, con ellos, a los que estaban esperando el Mesías, pero también nos muestra en Lucas de que él fue extendiendo esto hacia los gentiles. ¿Ya? Y recuerden, no era lo que los judíos esperaban que los gentiles entraran, pero en el Antiguo Testamento nosotros encontramos innumerables citas donde Jesús incluye también a los gentiles. De hecho, la Escritura dice de que nosotros teníamos que recibir al extranjero, recibirlo de buena forma. De ahí salen los cristianos y dicen que hay que recibir a los inmigrantes de buena forma y todo lo demás. Pero en el contexto de lo que estaba diciendo, cuando recibía el extranjero, ¿cuándo se recibía? Cuando este extranjero aceptaba a Jehová como su Dios y las leyes de Dios como su ley. Si nosotros eso lo quisiéramos aplicar con el tema migratorio que nosotros tenemos ahora en Chile, ellos tendrían que venir aquí a Chile, aceptar las leyes que hay aquí en Chile para ser ciudadanos como nosotros. Pero si no se someten, entonces ese tema de la multiculturalidad, que la cuestión aquí, que esto allá, que esto acá, que la plurinacional, que algunos se rigen con esta ley y otros con otra, porque plurinacional significa que no somos todos iguales delante de la ley, sino que ciertas personas, por tener un color distinto, por tener una etnia distinta, por tener una raza distinta, esas personas van a tener una diferencia de leyes para ellos, como juzgar y todo lo demás, y nosotros otras leyes. Eso significa plurinacional. No es así una cosa como lo muestran en la tela, así tan bonito, no. Lo plurinacional significa de que no, aquí en Chile, si vamos a ser un país plurinacional, quiere decir que no todas las personas vamos a ser iguales delante de la ley. Cuando hablamos de Israel en aquel tiempo, se aceptaba al extranjero. El extranjero debía unirse, tener a Dios como su Dios y las leyes como su ley. O sea, en otras palabras, tenían que hacerse israelitas. Y eso no significaba
de que no pudieran bailar distinto, que no les gustara otra música, no. Pero las cosas como nación tenían que ser iguales. Y el Evangelio de San Juan, ya vamos casi concluyendo. El Evangelio de Juan presenta ya, como decía delante del hermano Jonathan, la deidad de Jesús. En palabras y en acciones, dice ahí, audaces y directas. Las palabras de Jesús afirman su deidad. Capítulo 10, verso 30. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Diríamos, todos conocemos más o menos lo que dice. ¿Qué dice Jesús ahí? El Padre y yo somos uno. Él se empieza a mostrar ya como Dios. En el libro de Juan, Jesús abiertamente habla de que Él es Dios. Y es más, en el libro de Juan, Él dice de que Él es Jehová. Y eso se lo voy a mostrar. No lo tengo anotado ahí, así que se lo voy a mostrar. Si Jesús dice que Él es Jehová, entonces está diciendo de que también es Padre. Ahí se complica más el asunto y ahí hay... Esa doctrina es difícil, ¿por qué? Porque la iglesia cristiana todavía no está unida en esos temas. No lo vamos a profundizar ahora, pero quiero leer solamente Juan en el capítulo 6. Perdón, capítulo 12. Juan capítulo 12. Mire, voy a leer del versículo 30 en adelante. A ver. Del versículo 29. Mire lo que dice. Y la multitud que estaba allí ya había oído la voz que había venido del Padre. Decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todo traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender qué muerte iba a morir. ¿Con qué muerte iba a morir? ¿Con qué muerte iba a morir? Le respondió la gente: la letra. Le respondió, dice 29, 30. Ya. Y yo, si fuera levantado de la tierra, todo traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, escuche bien, delante de ellos no creían en él. Para que se cumpliese, escuche bien, aquí está hablando Juan. Estamos hablando de esto en el estudio, de que Juan, denme un segundito aquí para achicar esto, para que no se pierda la imagen. Dice:
para que se cumpliese la palabra, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y aquí habla Juan, el que empieza a hablar de la deidad. Mira lo que dice Juan. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Aquí está hablando Juan. ¿Qué dijo? Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y escucha lo que dice Juan. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Mire el versículo 1. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Qué está diciendo? La gente no creía en las cosas que hizo Jesús, todas las obras que había hecho, y Juan está diciendo, Isaías dijo esto. Y esto todo lo que dijo es cuando Isaías vio su gloria y habló acerca de Jesús, porque de él está hablando Juan. Ahora, ¿en qué momento fue que Isaías dijo eso? ¿Cuándo lo vio? ¿En qué momento vio Isaías a Jesús? Entonces, vamos a donde vio Isaías a Jesús. Y eso está ahí. ¿A dónde creen ustedes que está? En Isaías. En el capítulo 6. Mire, esta lectura es buena. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ya, aquí vi yo al Señor, no lo dice nada todavía, pero está hablando Isaías. Sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, escuche bien, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Escuche bien, al rey. Recuerda lo que decía Juan, o sea Mateo, lo que decía Marco, del Cristo, del rey, del ungido. Ha visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Escucha el versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ese versículo fue el que dijo Juan, fue lo que Juan habló cuando decía que no creían en Jesús. Y ese versículo citó, y Juan lo que dice, que al que vio ahí, era Jesús. Que la gloria que había visto era Jesús. Entonces Juan a nosotros nos muestra la deidad. Y nos muestra una deidad que viene desde mucho antes, porque también aquí nosotros vemos que Él se presenta de que antes que Abraham, ya Jesús ya existía desde mucho antes que Abraham, por mano de ellos querían apedrearlo. En el libro de Juan nosotros encontramos también cuando Él se hace que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, y dice que los fariseos quisieron apedrearlo, quisieron matarlo a Jesús, porque al hacerse hijo de Dios, los fariseos en su concepción, ellos no hablaban de semidios. Al hacerse hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Eso habla el libro de Juan. El libro de Juan nos muestra a Jesús en su deidad. El otro día me preguntaba mi hijo, ¿a dónde tengo que empezar a leer la Biblia, papá? Léela de los evangelios en adelante. Me dice, pero es que, y de Génesis, no es que no te metáis con Génesis todavía ni con el Antiguo Testamento, porque la manera más fácil para nosotros al principio es empezar
de los evangelios en adelante. De los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para conocer el Cristo. Y después cuando leemos los libros doctrinarios, Hechos, y después pasamos al libro romano, después pasamos a 1 Corintios, 2 de Corintios, después pasamos a Efesios, después pasamos a Gálatas, a Filipenses, a 1 Timoteo, 2 de Timoteo, Colosenses, y pasamos a todos los libros. Ahí ya nosotros podemos mirar el Antiguo Testamento con los ojos del Evangelio. Y ya voy terminando. Mensaje de doctrina evangelística que encontramos nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, digámoslo así. ¿Qué son los mensajes y las doctrinas que nosotros buscamos? Que son evangelísticas, con las que nosotros podemos hablar de Cristo. Tenemos el Evangelio del Reino, escuche bien. El Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio de la paz. ¿Cuántos evangelios hay, hermano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos evangelios hay? Se puede decir que un solo evangelio, pero que tiene diferentes. ¿Está segura o no está segura? Pero es que para mí en un solo evangelio, o sea, en lo que lleva el contexto de la palabra evangelio, que lleva la buena nueva, porque era llevar la noticia de Jesucristo, pero así como se estudia cada parte a través de eso, o sea, la nueva, porque cuando uno dice evangelio, dice buena nueva. Y uno dice ya la buena nueva del reino, la buena nueva de Jesucristo, o sea, como que así lo veo yo, no sé si estaré equivocado. No está equivocado. Por eso que tiene que haber seguridad lo que contesta. El Evangelio es uno solo. Hay uno solo. Pero al igual como hay un Dios, nosotros podemos ir clasificando una forma de estudio metodológico para poder comprender mejor manera. Por ejemplo, lo más relevante voy a hablar. El Evangelio del Reino, Marcos 1:15. Cuando Jesús dijo que el reino de Dios estaba cerca, Él quería decir que con su venida a la tierra, el gobierno, el reinado de Dios, venía de una forma que nunca antes le sucedió en toda la historia de la humanidad. O sea, con Jesús, la palabra, la ley de Dios cobra mucho más fuerza en la vida de nosotros. De hecho, del Evangelio, de la Escritura, salió lo que nosotros conocemos ahora como la sociedad occidental. Una mezcla entre judaísmo y cristianismo. Salió lo que nosotros conocemos ahora como la sociedad occidental. Con leyes, con toda nuestra manera de vivir que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que las organizaciones que se han levantado, feministas y un montón de cosas, de quién están en contra? ¿Contra de quién están en contra? Contra la iglesia, contra el occidente, la vida que nosotros tenemos como cristianos. Ellos no están en contra del Islam, en contra del budismo, de hecho las mujeres, algunas son budistas y de todo el asunto. Están en contra del cristianismo, contra la cosmovisión cristiana. Entonces con Jesús comienza eso. Como realce tanto que nuestra filosofía de vida que nosotros tenemos como gente que vivimos aquí en el occidente, nosotros vivimos una mezcla entre el cristianismo y el judaísmo. Y vivimos la que se conoce como la sociedad occidental. Evangelio de Jesús, cuando hablamos de Jesús el hombre, por ejemplo, Hechos 8:35, cuando habla del, ¿cómo que se llama este negrito? Del etíope, cuando lo bautiza Felipe, ¿cuál fue la revelación? ¿Qué tuvo que decir para ser bautizado? No, ¿qué nombre? No. Sino ¿qué fue lo que él dijo para que creo que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la revelación. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero quién? Creo que ese hombre, ese fue el Hijo de Dios. Eso es el Evangelio de Jesús. Cuando se le da la comisión al apóstol Pablo, también si usted lee la conversión del apóstol Pablo,
cuando habla de la conversión del apóstol Pablo, ¿qué dice la Escritura? De que él le encomendó también el Evangelio de Jesús. No el Evangelio del Cristo, no, el Evangelio de Jesús, que diera a conocer al hombre, que diera a conocer esto, porque como les digo, nadie se puede acercar a Dios primero sin creer que le hay. Entonces, para poderse acercar a Jesús, primero tenemos que creer que existió, de que realmente es un personaje real, era lo primero. Después tenemos el Evangelio del Cristo, que habla de la preexistencia y deidad de Jesús. Ya, y eso ya lo hemos visto montones de veces. Tenemos el Evangelio de la gracia. Me gusta esta definición, miren, escuchen. La gracia de Dios hacia los pecadores se ve en el hecho de que Él mismo, por medio de la expiación de Cristo, pagó toda pena por el pecado, por lo cual puede perdonar con justicia el pecado sin tener en consideración el mérito o desmérito del pecador. O sea, aquí lo que nosotros hagamos no cuenta para nada, solo cuenta el sacrificio de Cristo. Y miren lo que dice después. El pecador, a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo. El pecador no es perdonado porque Dios sea misericordioso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo de que el pecador no fue perdonado porque Dios sea misericordioso? Es que en su justicia tenía que haber un pago, tenía que haber una... ¿Cierto? Dios no nos perdonó a nosotros porque tuvo misericordia, sino porque alguien pagó por nosotros. Por eso hay perdón. Por eso dice, el pecador no es perdonado porque Dios sea misericordioso para excusar sus pecados, sino porque hay redención mediante la sangre de Cristo. El perdón que nosotros recibimos fue mediante Jesucristo, lo que Él pagó. Ahí recibimos perdón. No fue por la misericordia de Dios nomás, sino que tuvo que haber remisión, tuvo que haber sangre, tuvo que haber alguien que pagara en tu lugar. Si no, porque Dios es amor, pero también es justicia, es justo. Y Él estaba totalmente enojado por algo Cristo lo vino a reconciliar con Dios. Había un enojo tremendo de la deidad con nosotros. La gracia de Dios se revela a proporcionar una expiación, por lo cual puede al mismo tiempo justificar a los impíos y reivindicar su ley santa e inmutable. Termino. Hay un solo evangelio. Dice el libro Filipenses, y con esa lectura terminamos. Filipenses, por eso le decía yo delante de mi esposa, si estaba segura, hay que tener la seguridad, y bien la respuesta que estaba dando. Filipenses del versículo 6. Estando persuadido de esto. ¿Qué significa persuadido? Convencido. Convencido, ¿cierto? Convencido. Persuadido quiere decir de que no se convenció por nada. Así que de un día para otro se convenció. Sino que hubo algo que lo hizo que se convenciera. Hubo algo, en este caso fue Dios que lo persuadió. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice, déjenme buscar aquí la parte para no leerla toda. Para no leer todo. Se me perdió aquí el versículo.
pierde la flechita. Que no puedo mover el... No, sí, pensamos. Conclusión. Tenemos un solo evangelio, que es el evangelio, ¿cierto?, que nosotros conocemos, que lo dividimos de diferentes formas. Pero el evangelio al final, si nosotros lo concluimos, ¿qué es lo que es el evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Hermano Andrés, ¿cuál es la buena noticia? Si estábamos hablando de Jesús, la buena noticia fue de que el Mesías que se esperó llegó. Y esa promesa que él traía para los judíos también se nos compartió a nosotros. ¿Ya? Y ahí nosotros pues ya profundizamos en todo lo que es la gracia, lo que es quién es Jesús, y empezamos a ver todas las doctrinas que están en la Escritura. Pero la buena noticia es que Jesús nació, vivió, murió por nosotros, pero al tercer día resucitó. Y todo eso que pasó ya estaba escrito desde antes en la Escritura. Eso, al fin y al cabo, es el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Espero que se haya comprendido. Si quieren conocer a Jesús, ¿qué tienen que leer? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es lo mínimo. Después, las doctrinas ya se reparten en todos los demás libros de las Escrituras. Pongámonos en pie por orar, amados hermanos. Padre glorioso, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque pudimos compartir un poco de tu palabra, Señor, porque siempre es bueno conversar de ti, conocerte un poco más, y que los hermanos, Señor, que estuvieron también por las redes sociales hayan podido compartir con nosotros un poco de enseñanza, un poco de doctrina, Señor, que tanto bien nos hace. Gracias, Señor, por los hermanos que hoy día están acá. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos compartido, Señor. Recibe toda gloria, toda honra que tu pueblo te trae en esta noche, Señor. Desde ya te pido también que bendiga a los hermanos que van a ofrendar, los que van a, con todo el amor, Señor Jesús, ofrendar la moneda que puedan tener, Señor, y también nuestras alabanzas, nuestra adoración delante de ti, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cantamos al Señor y pasamos al servicio de la ofrenda. El hombre que del pecado ante sus ojos halló el perdón. Dichoso el hombre que por su gracia le fue borrada su transgresión. Dichoso el hombre que del pecado ante sus ojos halló el perdón. Dichoso el hombre que por su gracia le fue borrada su transgresión. Oh Dios eterno,
Jesucristo, el mediador, el nuevo pacto hecho en su sangre, que para siempre nos redimió. Oh Dios eterno, te bendecimos por Jesucristo, el mediador.
has despertado mi amor por tu palabra, Señor. Me has hecho nacer, me has hecho nacer de nuevo. Sin ti yo no puedo vivir, sin ti yo no puedo. Me haces tanta falta si tú no estás. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Porque tú eres quien sustenta mi vida, porque tú eres quien sustenta mi corazón, porque tú eres, Señor, donde mi vida está escondida, porque tú eres quien sustenta mi vida, porque tú eres quien sustenta mi corazón, porque tú eres, Señor, donde mi vida está escondida, donde mi vida está escondida, donde mi vida está escondida. Sin ti yo no puedo vivir, sin ti yo no puedo. Me haces tanta falta si tú no estás. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida.
Gloria a Dios, gloria a Jesús para siempre. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Solamente recordarles que el día domingo tenemos un trabajo en Quillón. Ya vamos a ir a... Que el Señor bendiga a los hermanos, ¿cierto? Que los miran por las redes sociales. Muchas